Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Le alabo yo porque Cristo nos salvó. Le alabas tú, le alabo yo porque Cristo nos salvó. Está un pueblo agradecido, aquí está un pueblo agradecido porque Cristo nos salvó y con su sangre nos limpió, nuestra vida transformó. Almas se llenó con su Santo Espíritu. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios. Alabemos al Señor, alabemos al Señor. Hoy nuestras manos y danzamos y alabamos y alabamos nuestro Dios, porque el Señor nuestras vidas transformó, porque el Señor vida eterna Él nos dio. Él nos sacó de ese lodo cenagoso y nos llenó de todo su amor. Él nos sacó de ese lodo cenagoso y nos llenó su Santo Espíritu. El Señor nos transformó y nuestra vida redimió. El Señor nos transformó y nuestra vida redimió. Pueblo agradecido, pueblo agradecido, que Cristo le salvó. Hay un pueblo aquí que hoy le alaba, hay un pueblo aquí que hoy le canta, hay un pueblo aquí agradecido, agradecido del Señor. A Él alabamos, a Él adoramos y a Él glorificamos. Alábale mi hermano, alábale mi hermana, alábale niñito, alábale jovencito, alábale pueblo todo. Alabemos al Señor, alabemos al Señor, alabemos al Señor. Gloria a Dios. Siento que sin ti la vida es nada y que sin tu amor no viviré.
Heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Gracias. Te amo, Señor. La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Me congrego en el Tabernáculo de Benecer, Barquisimeto, Venezuela. Nací en Carora. Les doy mi testimonio de cómo el Señor llegó a mi vida, sacándome del error que, así como a Nicodemo, le buscó en la oscuridad, en sombras que no eran del todo verdaderas. Estando de pequeña, como a los 17 años, me da la inquietud por entrar a un convento religioso, y allí adquirí muchos conocimientos, destrezas, escuché la palabra de Dios de otra manera. Habían muchas lagunas allí que hacían tropiezo para ese encuentro con esa palabra, porque una cosa era la palabra y otra cosa era el testimonio que se vivía allí. Eso hizo que yo tomara la decisión de retirarme de ese lugar, porque en realidad allí no encontré lo que buscaba. Cometí errores, cometí faltas, pero desde esa falta el Señor me habló, tocó mi corazón y me hizo ver la vida de otra forma. Me hizo sentir el valor de la vida, me hizo sentir cuánto me ama, y por eso seguí en esa búsqueda, y en la que ahora, por la gracia de Dios, he encontrado su paz, he encontrado esa paz, esa alegría y esa necesidad que tanto anhelaba. Su presencia en todo lo que soy, en todo lo que hago, en todo lo que decido en mi vida. Viví en un hogar con mucho amor, con muchos principios, con valores, papá, mamá, hermanos, y desde ese mismo hogar salió mi inquietud por buscar las cosas de Dios. Viéndolos a ellos, buscar de Dios, aunque de manera muy equivocada. Y así el Señor fue abriéndome puertas hasta que encontré en el camino a Mérida un instrumento que el Señor puso para que me hablara de su verdad. Esa verdad que me ha hecho cambiar, me ha hecho ser una persona diferente, me ha dado otra manera de pensar, de ver la vida, me ha hecho tomar decisiones con más seguridad, me ha cambiado el carácter, y me ha dado una paz y una alegría que solo Él la ha podido dar. Le hago saber de mi testimonio porque sé que esta verdad en la que creo es única, y le animo a dar el paso, que solo el Señor tiene, solo su palabra tiene la verdad plena, esa verdad que necesitamos en nuestra vida para poder crecer en santidad. Escuchemos al hermano Abigail Martínez en el mensaje Experimentando la voluntad de Dios, parte 8.
Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien damos la gloria, la honra y la alabanza, porque Él es el que nos permite estar delante de su presencia. Siempre, cada vez que venimos delante de su presencia, tenemos que honrarle, glorificarle, porque si no fuera por Él, nada pudiéramos hacer de nosotros mismos. Por eso todo lo que hace, como dice la Escritura, hacerlo en el nombre del Señor. Todo lo que hacéis de palabra y de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Así que nosotros, teniendo claro algo tan importante, la visión, porque la visión del creyente tiene que ser la visión de Dios. No hay otra visión en la cual usted puede enfocar las cosas de una manera personal, de una manera religiosa. No, tiene que ser a la manera de Dios, cómo Dios ve las cosas. Ahora, la pregunta es, ¿cómo nos ve el Señor a cada uno de nosotros? ¿Por dónde nos ve? ¿Cómo nos ve? ¿Será que aún nos ve como pecadores? ¿O nos ve redimido a través de su sangre? Eso es algo que nosotros tenemos que tener claro, porque Dios nos está observando en cada momento, cada pensamiento de nuestro corazón. Dios está atento a cuál es nuestra reacción hacia el movimiento espiritual, porque hay un movimiento espiritual llevándose a cabo. Ahora, ¿cuál es ese movimiento? El movimiento del Señor. Porque Dios siempre nos enfoca, Dios siempre nos muestra a través de la Escritura que lo que está aconteciendo es Dios, porque está en escena. Es el Señor en escena. Simplemente, como siempre se ha dicho, como siempre hemos escuchado, como siempre el Señor nos ha venido diciendo, que cambian son los personajes. Pero siempre Dios está utilizando al hombre para traer un mensaje. Ahora, ¿cuál es el mensaje? Siempre se ha simplificado que el mensaje fue lo que predicó el hermano Branham. Es correcto, eso está bien. Pero Dios quiere que nosotros tengamos la visión clara de lo que tiene que estar sucediendo hoy. Porque ese es el deseo de Dios. Ahora, nosotros queremos, como creyentes de la palabra, agradar a Dios. Pero para agradar a Dios hay que hacer su voluntad. Como dice la Escritura, el que se acerca a Dios crea que le hay, que Él es galardonador de lo que le buscan. Pero acercarnos con un corazón correcto. El corazón que está dispuesto, porque todo se trata, hermano y hermana, no del conocimiento, sino de hacer la voluntad de Dios. Porque Dios le dio la revelación a usted y a mí de cuál era el bautismo correcto, no para que usted ahora llegase a combatir esto, no, el bautismo en el nombre de Jesucristo, no, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, no. Dios le dio esa revelación que era a través del nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que usted tomara parte de Él. Porque dice la Escritura que Él va a dar el Espíritu Santo después que cumplimos su palabra. O sea que la Biblia no nos hace intelectuales, no. La Biblia se abre en el corazón del creyente para que pueda tomar de ese vino de la revelación y ponerlo por obra. Porque si hay algo que quiere la novia, desea la novia de Jesucristo, es ser igual a Él. Y para ser igual a Él, hay que cumplir lo que dice Dios a través de su palabra. Por eso Dios sigue hablando. Ese es el punto, hermano y hermana. Dios sigue mostrándonos, Dios sigue dándonos a conocer cuál es su deseo. Ahora, ¿cuál es el deseo del Señor? Hoy, que usted y yo lleguemos a la perfección. Recuerde que perfección es un cumplido. Perfección es madurez. Así que usted y yo tenemos que madurar en Dios. Dios hablándonos y usted no resistiendo. Oiga bien, no debemos resistir la voz del Espíritu. Ni contristarlo, ni apagarlo, no. Cuando nosotros oímos la predicación del Señor, nosotros tomamos lo que Dios nos habla y ahora lo ponemos por obra. Porque usted quiere ser igual a Él. Dice la Escritura que en cuanto al Señor fue ido, ¿por qué? Su reverencial miedo. O sea, miedo, en este caso, era temor de hacer lo que estaba escrito de Él. Y vemos cómo se cumplió todo a la perfección. Ahora la pregunta es, ¿qué está escrito de nosotros? ¿Qué ha dicho Dios de usted? Como la novia manifestada en esta última edad. El Señor a punto de venir nuevamente, su segunda venida. Los muertos resucitados, la transformación, el orden correcto de Dios y el rapto.
pero debemos llegar a esa perfección. Por eso debemos experimentar, como hemos estado leyendo ese capítulo, o esos 2 versos de la Escritura, Romanos 12, 1 y 2, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay una voluntad que es perfecta de parte del Señor. ¿Será la voluntad de Dios que usted venga a la iglesia? Eso usted no tiene que buscar confirmación en cuanto a eso. Y eso está plasmado en la Escritura. Usted tiene que venir a la casa de Dios. La actitud tiene que ser la misma del salmista. Yo prefiero estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Esa tiene que ser nuestra actitud en cuanto a una verdad revelada. Por eso no debemos conjeturar lo que dice la Escritura, dudar. La duda aparta al creyente de la revelación. Dios no le puede dar una completa revelación a un hombre y una mujer que está dudando lo que él está haciendo en el día presente. No puede, por causa de que no hay confianza. Pero Dios quiere tener confianza en nosotros, porque si hay un poder que la novia va a manejar en este último tiempo, es la palabra hablada. Pero para poder tener la palabra hablada, usted tiene que estar, y cada uno de nosotros tenemos que estar en la condición que Él quiere que nosotros estemos. ¿Cuál es esa condición? Sujeción. Lo dice Romanos 12:1, para que te presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es el culto inteligente, ese es el culto racional, como dice la Escritura. Ahora, Dios nos está pidiendo, recuerde, Él nos está exigiendo, Él nos está demandando que debemos obedecer. Pero la obediencia viene a través de la sujeción. Yo no puedo ser obediente siendo insujeto a lo que Dios ha hablado. Yo no puedo ser obediente resistiendo lo que ya Dios ha dicho. Y eso es una escritura muy conocida por nosotros. Efesios 4:11. Y Él mismo constituyó 5 ministerios para la perfección de los santos, dice el versículo 12. Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, de la revelación y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Y dice que no seamos niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina. Así que Dios ha establecido, si pudiéramos utilizar esta expresión, un patrón, el cual usted y yo tenemos que seguir. El patrón de Dios es la sujeción. ¿Acaso no dice la Escritura, sujetaos pues a vuestros pastores y obedecedle, dice la Escritura? ¿Por qué? Porque ellos guardan de nosotros. Así que si usted va en contra de lo que ya Dios está establecido, usted y yo no estamos haciendo la voluntad de Dios. Más bien lo que estamos es resistiendo. Ahora, ¿quién puede resistir una obra de Dios? ¿Quién puede ir en contra de algo que ya Dios ha establecido? ¿Será que Dios va a agarrar un lápiz y va a borrar lo que dice la Escritura y va a ser más flexible? No, ya lo que Dios ha hablado en la Escritura, eso es sí, eso es amén. Solamente a usted y yo como hijos obedientes, usted dice, sí Señor, amén. Y vamos en la obediencia. Y en la obediencia, dice la Escritura, está la vida. Ahora, en la desobediencia, ¿qué hay? Lo contrario, la muerte. Porque si usted no obedece a lo que ya Dios ha hablado, entonces no vamos a recibir los beneficios. Lo que vamos a recibir es las consecuencias de la desobediencia que recibió a Adán y Eva ya en el principio. Las consecuencias de la desobediencia. Pero antes de eso, ellos eran obedientes y recibían ¿qué? Vida eterna. Así que Dios nos está llamando a experimentarlo. Experimentar la voluntad del Señor. Recuerda esta expresión, nuestra visión tiene que estar clara. No podemos tener dudas en nuestro corazón. Si hay dudas, es hora de disiparlos. Porque usted ha sido llamado, hermano y hermana, a ser ese protagonista de la hora. Ese es el mensaje de la hora. Que usted sea verdaderamente un protagonista
del reflejo del amor de Dios. Porque lo que Dios va a hacer a través de la novia va a ser Jesucristo nuevamente en la tierra. Por eso el llamado es muy importante. Que usted oiga el llamado que Dios le está haciendo en esta hora. Unión. Si hay un deseo de parte del Señor, la unidad. No podemos ser o no podemos estar separados unos de otros. Eso no le agrada al Señor. Si usted se va a separar, sepárese del pecado, sepárese de la incredulidad, sepárese de la duda. Pero no puede haber separación en la novia. En palabras para la novia lo dice claro. Ustedes son un cuerpo amoroso, un solo cuerpo. El Señor no tiene dos cuerpos en la tierra, ¿sabía usted eso? Hay un solo cuerpo, que es el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Y la novia está en todas partes del mundo. Pero la novia que está en la China, en Inglaterra, en donde sea, tienen una sola visión. Y esa visión es agradar al Señor. Así que seguimos con este tema que el Señor nos ha dado, experimentando la voluntad de Dios. Yo quisiera leer esta escritura y vamos a estar centrados en Hebreos capítulo 11, porque cada uno de estos hombres, fíjese, y mujeres, porque se ve reflejado aquí, obedecieron la voz de Dios. Y eso es algo importante, cuando usted y yo obedecemos la voz del Señor. Dice la escritura que las mujeres recibieron sus muertos por resurrección. Dice, por la fe, Raac, la ramera, no pereció juntamente con los incrédulos, fíjese, habiendo recibido a los espías con paz. Obediencia, hermano y hermana. Eso es lo que Dios nos pide. Leemos Hebreos, capítulo 11, versículo 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven, porque por ellas alcanzaron testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho de lo que se ve a lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio a sus presentes, y difunto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, es menester que el que a Dios se allega, crea que le hay, y que Él es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían, con temor aparejó el arca en que su casa se salvase, por la cual fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en cabañas con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la misma promesa, porque esperaba ciudad con fundamentos y artífice y hacedor, el cual es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir simiente, y parió aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó ser fiel el que le había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya
amortecidos, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena inmensurable que está en la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido la promesa, sino mirándolas de lejos y creyéndolas y saludándolas y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Porque los que con esto dicen claramente dan a entender que buscaba una patria, que si se acordaran de ella, de dónde salieron, cierto tenían tiempo para volverse, empero deseaban la mejor, que es a saber la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había aparejado ciudad. Por la fe ofreció Abraham a Isaac, cuando fue probado, y ofrecía al unigénito, el que había recibido las promesas, habiéndoles sido dicho, en Isaac te será llamada simiente, pensando que aún de los muertos es Dios poderoso para levantar, de donde también les volvió a recibir por figura. Por fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas que habían de ser. Por fe Jacob, muriéndose, bendijo a cada uno de sus hijos, a los hijos de José, y adoró, estribando sobre la punta de su bordón. Por fe José, muriéndose, se acordó de la patria de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por fe Moisés, nacido, fue escondido de sus padres por 3 meses, porque le vieron hermoso niño, y no temieron el mandamiento del rey. Por fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios, que gozar de las comodidades temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque miraba a la remuneración. Por fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por fe celebró la Pascua y el derramamiento de la sangre para el que mataba los primogénitos no los tocase. Por fe pasaron el mar Bermejo como por tierra seca, por lo cual, probando los egipcios, fueron sumergidos. Por fe cayeron los muros de Jericó con rodearlos 7 días. Por fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los incrédulos, habiendo recibido a los espías con paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltará contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jafet, de David, de Samuel y de los profetas. Porque por fe ganaron reino, obraron justicia, alcanzaron promesa, taparon la boca de los leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de cuchillo, convalecieron enfermedades, fueron hechos fuertes en batalla, trastornaron campos de extraños, las mujeres recibieron sus muertos por resurrección. Unos fueron estirados, no aceptando el rescate para ganar mejor resurrección. Otros experimentaron vituperio y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a cuchillos, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Parecieron por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra.
Y todos estos, aprobados por testimonio de fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios una cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Fíjese todo lo que hemos leído. Como hombres y mujeres experimentaron la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando podemos leer estos hombres y mujeres de fe, nosotros podemos entender algo. Ellos experimentaron la guianza de Dios. A usted y a mí nos corresponde en esta hora experimentar. ¿Qué dice Dios? ¿Cuál es la visión del Señor? Porque Dios ha estado lidiando con su pueblo. Eso es una labor que Dios quiere que usted tome. Y lo tome en serio. Porque es Dios trayéndonos ese mensaje en esta hora. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, una vez más oramos a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, dándote la gloria, la honra y la alabanza, porque ciertamente podemos ver, Señor, a través de este capítulo que hemos leído, Señor, que tú fuiste con estos hombres y mujeres, Padre Celestial, guiándolos, Señor, Padre Celestial, viendo la simiente sembrada en el corazón de cada uno de ellos, porque se necesita simiente original, la verdadera simiente dada por ti, es decir, de tu propia naturaleza, para poder vencer las acechanzas del enemigo, las aflicciones del mundo, la persecución que se lleva a cabo en contra de los creyentes, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, en esta hora que estamos en este tiempo, Señor, a poder vencer, Padre Celestial, a poder llegar a alcanzar la promesa que tú has dado para esta hora, Señor. Limpia nuestros oídos espirituales, Señor, porque es necesario escuchar tu voz en esta hora, Señor, que tú nos hables, que seas tu guianza, Señor, que sea tu visión, Señor, para que podamos ver claramente, Padre Celestial, el movimiento espiritual que tú estás llevando a cabo, Padre Celestial, porque es tu palabra, tú estás perfeccionando a tus hijos, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a ser unos vencedores como estos hombres y mujeres que hemos leído, Padre Celestial. Te damos la gloria y la honra en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si hay algún enfermo, pueda tomar, Señor, del pan de salud, Padre Celestial, que tú has puesto en esta hora, Padre amado, ese pan que es dado solamente a los hijos, ya que tú has pagado el precio, Señor, Padre Celestial, por nuestra sanidad, Señor. Algún afligido, desanimado en esta hora, Padre Celestial, sea tu mano con cada uno de ellos, Padre amado, en esta hora, y ellos puedan vencer, porque tú estás llamando a los vencedores, Padre Celestial. Como dice la Escritura, el reino de los cielos se hace fuerte, pero solamente aquellos predestinados, aquellos valientes lo arrebatan. Ayúdanos, Señor, en esta hora, y sea tu mano con cada uno de nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos y te damos las gracias para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Fíjense qué importante es. Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Y siempre hemos hablado de esto. ¿Cómo se demuestra algo que no se ve? Ahora, aquí no está hablando de una sustancia. Ahora, cuando usted habla de una experiencia, el creyente, y digamos esta expresión, no debemos simplemente decir, yo creo porque la Biblia lo dice, y eso está bien, eso no es una expresión incorrecta, no, es correcto que usted vea, lea, yo lo creo porque lo dice la Escritura, pero es importante, y es un llamado de parte de Dios que usted lo experimente, porque yo siempre he tenido esto. Abraham tuvo esa experiencia de encontrarse con el Señor. Ahora, él recibió órdenes y él no rehusó hacer lo que el Señor le estaba mandando. Ahora, a usted y yo en esta hora, Dios nos está pidiendo que tengamos la misma experiencia. Porque no hay diferencia entre los hombres y mujeres que hemos leído aquí en la Escritura. Esta galería de los hombres y mujeres de fe. No. Simplemente que Dios espera que cada creyente pueda apartar toda especie de duda, porque la duda siempre va a atacar al creyente. Porque usted haya recibido el bautismo del Espíritu Santo,
Eso no quiere decir que el enemigo se va a quedar de brazos cruzados. Eso usted lo puede ver en Escritura, como el Señor fue llevado al desierto para ser tentado por el enemigo. Pero acababa de tener una gran victoria, el Espíritu Santo. Acababa de venir del Jordán, de ser bautizado, y acababa de bajar el Espíritu Santo. Entonces viene ¿qué? La lucha, la prueba. El enemigo no se queda de brazos cruzados, él puede irse por un tiempo, pero él va a volver nuevamente a tratarlo de sacarlo a usted de la verdad. El enemigo siempre quiere que usted se quede conformado, que usted se conforma con venir los domingos a la iglesia. El enemigo trabaja de esa manera. No es necesario. ¿Para qué vas a ir a los cultos de oración? No. Con el domingo es suficiente ese alimento. Ojalá fuésemos haciendo natural, que nos alimentáramos una sola vez a la semana y bueno, imagínense cuántas cosas no nos rendirían. Pero eso no es así, ni en lo natural ni en lo espiritual. Usted tiene que ser alimentado. Más, usted come 3 veces al día y cuidado si no come más, por lo general. Pero Dios no quiere que usted se quede con un solo alimento. No. Hay un alimento, hay algo que usted desea, tener compañerismo con el Señor. Ahora, ese deseo que usted tiene en su corazón de encontrarse con el Señor, Dios admira cuando usted busca de Él. Porque usted está interesado en algo. Usted está interesado en que Dios le hable, en que Dios lo corrija. Sí, porque como hijos debemos ser corregidos. ¿Qué hijo no es corregido? A menos que sea un bastardo, como dice la Escritura. No, los hijos... Dice la Escritura que Dios castiga a los que ama. Ahora, ese castigo es para que lo haga bien. No es para que lo haga a su manera, a mi manera. No, eso no funciona de esa manera. Yo el que amo castigo y azoto a todo aquel que tiene por hijo, dice la Escritura. Pero es para que lo haga bien. Porque si ahora dudó, no vuelva a dudar más. Ahora su visión esté totalmente clara. Ahora, estos hombres que hemos leído y estas mujeres que hemos leído aquí en la Escritura, cada uno de ellos dio testimonio de haber agradado a Dios. Porque si usted va a la Escritura y si pudiéramos empezar a hablar sobre Noé, ¿qué dice la Escritura sobre Noé? Que halló gracia. Empero Noé halló gracia a los ojos de Jehová. Dice la Escritura. Ahora, una persona que es simiente, un hermano y una hermana que es simiente del Señor, hay algo que está sembrado en su corazón. Ahora, es simiente palabra. Y puede que ese grano esté, usted sabe, ahí dormido, pero cuando empieza a caerle el agua de la palabra, empieza a reaccionar. Así es cuando usted escucha la Escritura, cuando usted escucha la predicación del Señor. Usted oye lo que Dios le está hablando y usted dice, ese es el Señor hablándome. Usted no duda, usted no conjetura, no. Es Dios hablándome. Ahora, si Dios está hablando, si alguien le dice, oh, amigo, disculpe, usted voltea porque hay algo que esa persona le quiere comunicar a usted. Dios lo hace de la misma manera. Por eso cuando usted está escuchando la predicación y viene Dios dice, oye, esto es para mí. Ahora, ¿qué es eso? Dice la Escritura que el Señor escudriña los corazones. Él sabe de qué cosa usted y yo tenemos necesidad. Y siempre plasmamos esto en la parte natural, que tenemos necesidad de esto, usted sabe, del alimento natural. Bueno, los que tienen carro tienen necesidad de la gasolina, de los repuestos, y siempre plasmamos todo de una manera natural por causa de que estamos en esta carne. Pero queda la necesidad espiritual. La gran necesidad espiritual que hay hoy. Ahora, hay una gran necesidad. Y muchos dicen, y vamos a decir, se escudan con esto, es que tenemos el mensaje de la hora. Y eso está bien. Pero hay una gran necesidad. Aún con el mensaje de la hora tenemos una gran necesidad. ¿Cuál será esa gran necesidad? De llegar a la unidad. Siempre recuerdo las palabras de un hermano que él decía que allá no hay dos cielos. Y es una realidad.
si nosotros no llegamos a tener la misma visión, ¿qué va a suceder con nosotros? No podemos agradar al Señor, porque lo dice la Escritura y lo leímos ahorita, Hebreos 11:6, porque sin fe, sin revelación, es imposible agradar a Dios. Ahora, yo puedo decir, yo tengo la revelación porque tengo el mensaje, yo tengo la revelación porque yo he creído lo que ha dicho el mensajero, pero si no hay unidad entre hermanos, ¿cómo yo puedo decir que tengo la revelación? Cuando el profeta, esto es algo que los hermanos del mensaje conocen muy bien. Si ellos hacen un círculo, yo hago un círculo más grande. ¿Será esa la voluntad del Señor? Sí, porque toda cosa que nos estorbe tiene que ser quitada, tiene que ser puesta a un lado. Porque usted lee la Escritura, creo que es Juan capítulo 17, habla sobre que seamos uno, que sean uno, así como tú en mí, yo en ti, para que sean consumadamente una cosa. O sea, el llamado del Señor, la visión de Dios es unidad a través del Espíritu. Y lo dice Efesios capítulo 4, como en el versículo 5. Una fe, un bautismo, un Señor, Padre de todos. Está hablando de la unidad. Ahora, cuando vemos aquí el caso de Noé, el mundo antidiluviano no estaba en unidad. Era en total desacuerdo a la voz de Dios. Porque lo dice la Escritura. Versículo 2 de Génesis capítulo 6. Y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomando mujeres, escogiendo entre todas, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigante en la tierra, dice la Escritura, en aquellos días y también después que entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de hombre. Y fíjese, y vio Jehová que la malicia, porque el Señor siempre está viendo la malicia. Ahora, no simplifiquemos solamente la malicia, matar, robar, adulterar y tantas cosas. No. Cuando no hay unidad por cierta y determinada cosa, ahí hay una malicia. Porque malicia es ir en contra de lo que Dios es. Dios no hace divisiones, no. Dios no hace grupos, no. Dios separa, sí, el pecado, correcto. La incredulidad la separa, sí, es correcto. Pero Dios no hace grupos separados. Y lo dijimos hace un momento, en Palabras para la Novia. Ustedes son solamente un grupo amoroso. Debemos mantenernos así. Pero el diablo, dice el profeta, no va a permitir que ustedes permanezcan de esa misma manera. Por eso Dios nos está llamando a esa unidad, porque eso es parte de la malicia, tener una desunión, un desacuerdo, desavenencia, que es lo que significa esa palabra, un desacuerdo. Y fíjese, y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón, es decir, lo que estaba en el corazón de ellos, era el continuo solamente hacer el mal. Y dice la Escritura que a Dios le pesó haber hecho, lo dice aquí la Escritura. Dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le pesó en su corazón. Ahora viene ¿qué? Las consecuencias de la desobediencia. Y dijo Jehová, raeré los hombres que he criado sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlo hecho. Pero siempre hay un hombre y una mujer que Dios tiene misericordia de él y puede alcanzar gracia delante de sus ojos. Dice el versículo 8
Empero Noé halló gracia a los ojos de Jehová. Ahora, cuando nosotros hallamos gracia, recuerde que gracia es favor inmerecido de parte del Señor, nosotros tenemos que ser los más humildes, porque Dios se ha dignado de acercarse a nosotros. Ahora, si Dios se allega, si Dios va a tener compañerismo con nosotros, Dios trae algo, el Señor nos trae algo para ponernos en nuestra mesa. Ahora, ¿qué es lo que Dios nos ha traído hoy? ¿Por qué Dios ha insistido tanto en la unidad? Porque viene una unidad forzosa, eso está profetizado por valga la redundancia, el profeta de la edad. Viene una unidad forzosa. Pero qué bonito es cuando nosotros podemos unirnos en el vínculo de la paz. Cuando usted y yo tenemos la misma visión. La visión del creyente, de la novia de la iglesia, de los hijos, del cuerpo de creyente, tiene que ser la misma del Señor. Ahora, si no hay división en Dios, ¿cómo el cuerpo puede estar desunido? En lo natural usted no ve eso. Si usted ve que sucede algo en el cuerpo natural, es porque hay un problema y el problema tiene que ser corregido. Ahora, en este cuerpo de creyente que Dios ha llamado a que lo manifiesten a Él, tiene que suceder lo mismo. No puede haber una separación. Ahora, estamos hablando de una experiencia con Dios. Porque para poder yo hacer la voluntad de Dios, porque yo puedo decir, no, yo lo veo aquí en la Escritura y yo lo leo, pero sin fe, sin revelación, usted no lo puede hacer. No puede agradar a Dios. Porque terminará siendo algo que es contrario a la Biblia. Es decir, sin revelación, usted se va a bautizar en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Sin revelación, con argumentos dirá, aquí habló Jesús y allá en Hechos 2:38 habló Pedro. Yo le prefiero quedarme con lo que dijo Jesús. Dicen algunas personas que no tienen, algunos hermanos que no tienen revelación. Ahora, con la revelación que Dios nos ha dado, usted dice, no, la revelación, Dios nos ha revelado que el bautismo es en el nombre de Jesucristo, según Hechos 2:38, y somos bastante teólogos explicando eso, porque usted sabe que Pedro recibió la revelación de que era en el nombre, y bueno, y somos maestros explicando eso. Pero cuando decimos, no podemos estar separados, tiene que haber una unión, tenemos que tener compañerismo, ahí parece que no tenemos revelación. Empezamos a argumentar y nos volvemos maestros del argumento, puro argumento. Pero no dice así la Biblia. La voluntad del Señor es que lleguemos a esa unidad. El mismo Señor lo dijo, yo no hago nada sin que el Padre me lo muestre primero. Ahora, cuando nosotros logramos entender que tenemos que estar en unidad, el deseo del corazón del creyente anhela, porque no es algo forzoso. Algo forzoso es algo que usted no quiere hacer. Pero usted empieza, o ese es el deseo de Dios. Dios empieza a ponerle eso en el corazón del creyente, un deseo por tener compañerismo, por hablar. Vamos a hablar. Vamos a conocernos, porque somos extraños. Fíjese, Efesios 4. Yo pues preso en el Señor. A mí siempre me ha llamado la atención esta expresión, porque un preso no tiene, no, él hace lo que los tienen presos. En este caso, le dicen que haga. Usted va y va a comer a tal hora. Él no tiene derecho de decir, yo quiero comer a tal hora. No, usted va y se va a duchar a tal hora, porque él está preso. No tiene derecho. Ahora, un preso en el Señor, yo preso, prisionero de Jesucristo, dijo el apóstol Pablo, por la voluntad del Señor, porque usted lo quiere agradar a Él.
Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. ¿Cuál es la vocación que nosotros hemos sido llamados hoy? ¿Para qué nos llamó el Señor? Y nosotros decimos, tenemos el mensaje y somos la punta de lanza y tomamos tantas expresiones. Pero poco vemos lo que Dios nos está hablando en esta hora. Porque el Señor no ha dejado de hablar. Esto siempre es algo que nosotros decimos. Dios no ha dejado, Dios no ha parado de hablar. Dios sigue hablando, administrando. Los ángeles siguen viniendo a traer esa administración. Y a nosotros como que se nos pasa de largo, como que dudamos que ya eso no es posible. Como que le hemos puesto un punto final a la voz de Dios. Hemos cometido un error cuando actuamos de esa manera. Porque Dios siempre nos sigue hablando. O sea que tenemos una vocación con la que fuimos llamados. Con toda humildad. Fíjese, la humildad es necesaria. Con toda humildad y mansedumbre. Con paciencia. Soportándonos los unos a los otros en amor. Que es la base. Que ese es el fundamento de un creyente, el amor. Porque si no hay amor, hermano, pero yo pensaba que la base de la estatura de un varón perfecto era la fe. No, es el amor. Porque la estatura de un varón perfecto sin el amor, que es el Espíritu Santo, no va a poder sostener todo eso. Sin amor usted no va a tener la fe perfecta. Sin el amor a la virtud, carácter sin poderes del diablo, dijo el profeta de la edad. Y así, con el conocimiento, usted puede hacer más daño si no está el amor de Dios en su corazón, el Espíritu Santo, teniendo el conocimiento. Templanza con límite. Soporta a unos, pero a otros no. No, el amor viene a sujetar o a sostener, sería la palabra correcta, toda esa estatura de perfección, la paciencia. Si el Espíritu Santo no está en su corazón, usted será un impaciente con Dios. Pero cuando está el Espíritu Santo en su corazón, usted tiene paciencia para con Dios. El tiempo, usted lo pone a un lado. Ya no hay tiempo. Cuando hay una palabra expresada de Dios, el tiempo ha dejado de ser un problema. Y el enemigo toma eso para atacarlo a usted. Y tratarlo de desviarlo de la verdad. Temor de Dios, con límite. Ser como Dios, no. El Espíritu Santo ha venido a su corazón. Ha venido una transformación, amor fraternal, ese amor hermanable. Yo amo a unos y a otros no. No está el amor de Dios vaciado en su corazón, el Espíritu Santo. Porque dice la Escritura, es una Escritura muy conocida por nosotros, 1 Corintios 13. El amor es benigno, el amor nunca deja de ser, el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, y así sucesivamente, dice la Escritura. El amor cubrirá multitud de pecados. Y usted se pone a ver lo que es la esencia de Dios, que es el amor. Usted dice, es necesario el amor para poder sostener entonces lo que es la estatura de perfección. Dice versículo 3, seguimos en Efesios capítulo 4, versículo 3, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. Fíjese el significado de todo esto, la importancia de tener esa humildad, ese Espíritu Santo en el corazón. Así que el Señor vio allá en el tiempo antidiluviano cómo ellos
No querían nada con la palabra. Pero Dios siempre tiene su mensajero. Ahora, ¿cuál era el profeta para ellos en esa hora? Noé. Noé trajo un mensaje. A ese mensaje era muy simple. Entren al arca porque va a llover. Cosa que no había sucedido. Lo leímos empezando el servicio en Hebreos capítulo 11. Haciendo que se manifestaran cosas de que nunca habían sucedido. Nunca había caído agua sobre la tierra. Pero Dios siempre tiene a su mensajero. Y fíjense lo que dice, me llama la atención este versículo 13. Porque dice, y dijo Dios a Noé. Fíjense. Y dijo Dios. O sea, que Dios habló. No fue que Noé le pareció, tuvo un sentir en su corazón. No, esto es algo genuino, real. Es algo que se experimenta. Cuando usted experimenta el poder de Dios en su vida, es como cuando usted recibe sanidad divina. Usted tiene ahora seguridad de que Dios es un sanador. Cuando usted, porque Dios le da testimonio que Dios lo ha salvado, que sus pecados han sido perdonados, no puede venir nadie a hacerlo dudar, a sacarlo de la verdad escritural. No, ya usted lo ha experimentado. Cuando usted ha dado un paso más allá y ha logrado tener experiencias con Dios. Y sí, cuando usted ha podido ver un ángel, ha hablado con un ángel, oye, alguien no le puede decir a usted que eso es mentira, que eso no es real. ¿Qué puede decir usted a eso? Ten la misma experiencia. Es lo que usted puede decir, ya yo la tuve, ten la tuya. Porque ese es el deseo de parte del Señor. Y sigue diciendo, y dijo Dios a Noé, el fin de toda carne es venida delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí yo destruiré a la tierra. Fíjese. ¿Qué es? Un mensaje. Noé experimentando ahora la voz de Dios. ¿Y qué sucedió? Simplemente lo estamos tomando de una manera superficial. ¿Qué dice la Escritura que sucedió? Dios cumplió su palabra, lo que siempre ha hecho. Destruyó la tierra solamente Noé y su familia. Dice la Escritura que 8 personas nada más fueron salvas. ¿De cuántas personas había en la tierra? No lo sabemos, pero sin duda fue muchas personas. Y el mensaje duró 120 años. Un mismo mensaje. ¿Cuál ha sido el mensaje para nosotros hoy? La gente dice, bueno, el mensaje del profeta. Sí, está correcto. ¿Cuál es el mensaje de hoy? Yo le vuelvo a hacer la pregunta. Sí, el mensaje predicado por el profeta William Marion Branham. Le vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? Porque nos hemos enfocado mucho como que en el mensajero. Sí, creemos que Dios envió un profeta, por supuesto, sin duda. Pero ¿cuál es el mensaje? Porque el mensajero trae un mensaje. ¿Cuál es el mensaje para nosotros hoy? Hermano, la unidad. Ese es el mensaje del Señor para nosotros. ¿Acaso no dijo el Señor que iba a restaurar todas las cosas? ¿Y qué sucedió allá en el libro de los Hechos, en la iglesia efesiana? Ellos fueron turbados por lo que había sucedido, por causa de que no estaban viendo las profecías bíblicas, lo que los profetas y los salmos habían hablado del Señor, como Él tendría que ser muerto por causa de nuestros pecados. ¿Y qué sucedió? Cada uno de ellos, bueno, fue turbado en su momento. Pero después que el Señor resucita y se le aparece a ellos empiezan a ver el cumplimiento de la Escritura. Y sin duda ellos fueron forzados. Pero Dios estaba con ellos. El Señor les dio una orden. Vayan y esperen
¿Qué nos ha dicho nosotros al Señor hoy? Oren, sigan orando, porque la lluvia tardía va a bajar una vez más. ¿Qué debemos hacer nosotros? Perseverar. ¿Qué hicieron los apóstoles? Perseveraron. Y estaba profetizado no muchos días, solamente duraron 10 días esperando el cumplimiento de la palabra. ¿Y qué sucedió? Hubo unidad perfecta en ellos. Pero cuando Dios baja, ¿qué se puede manifestar cuando Dios baja? Sino su poder divino. Eso fue lo que sucedió en Éfeso. Empezó a manifestarse el poder, porque es Dios en la escena, nuevamente Dios en pieles humanas. Por eso cada uno de estos hombres que hemos leído, cada uno de ellos trajo un mensaje, pero ellos experimentaron cuál era la voluntad del Señor. Abraham de la misma manera. A Abraham se le fue dada una orden. Vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré, y haré de ti una gran nación. Y aún hoy somos descendientes de Abraham, nosotros los gentiles en lo espiritual. ¿Qué sucede con esto? Dios hablando, Dios cumpliendo, Dios experimentando, o el hombre experimentando la voluntad del Señor. Entonces Abraham experimenta, se les da una promesa de que iba a recibir un hijo fuera del tiempo, y a su esposa Sara. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucede cuando Dios habla? Vuelvo y le repito, Abraham esperó 25 años. Pero el tiempo no se volvió un obstáculo, dice más bien que él se fortalecía, se esforzaba de fe en fe, sabiendo que el que le había prometido era fiel también para cumplirla. Es decir, eso no son palabras, esto es algo genuino, real, es algo que usted puede tomar, es una sustancia, como leímos aquí empezando. Es pues la fe, la revelación es una sustancia. ¿Cuál es esa sustancia? De que Dios le ha hablado. Usted tiene seguridad, usted tiene certeza que fue Dios el que habló. Y cuando Dios le habla, te dice, ya el Señor habló. Eso es sí, amén. Eso usted no le puede ni añadir. ¿Será que Dios se equivocó? ¿Será que la promesa venía por Agar? Ismael, no. Dios le había dicho que su esposa iba a tener un hijo. Y el tiempo siendo, para muchos creyentes, para todos nosotros, el tiempo siendo nuestro enemigo. Y Dios le agrada probar a sus hijos. Pero tenemos que experimentar la verdad de Dios. Usted como creyente, hermana, usted como creyente, usted tiene que probar la voluntad de Dios. Recuérdelo, es una sustancia de lo que usted está esperando. La demostración de las cosas que no se ven. ¿Qué es fácil? No, pero usted tiene que esforzarse de fe en fe, porque lo leímos aquí, porque sin fe es imposible. Sin la revelación de que fue el Señor que le habló, es imposible agradar a Dios. Sin esa revelación. Y como hemos estado hablando de este punto tan importante, de aquella viuda de Sarepta de Sidón, como el Señor, o el Señor a través de Elías, le dijo, hazme a mí primero. Y eso es una expresión maravillosa, cuando primero lo ponemos a Él. Cada uno de estos hombres y mujeres pusieron a Dios primero, sin importar lo que este cuerpo pueda manifestar, porque se necesita probar de esa sustancia verdadera, de esa sustancia que viene de Dios. Es una sustancia, es algo real, es algo genuino. No se trata solamente de decir yo creo. Eso está bien que usted lo diga de esa manera, que usted es un creyente. Yo creo la verdad, yo creo lo que dice la Biblia. Eso está correcto cuando usted toma esas expresiones. ¿Pero lo ha experimentado? Yo creo en la sanidad divina, ¿lo ha experimentado?
Yo creo en la manifestación del poder del Señor. Lo ha visto en operación, se ha manifestado a través de usted. Porque cada uno de nosotros tiene los dones dados por el Señor. Ahora, tenemos que ponerlos por obra. Es una sustancia, recuérdelo. No es algo que nos parece o algo que usted lo puede poner en el pasado. No, es algo genuino, real. Cada uno de ellos lo experimentaron. Y por eso la Biblia da testimonio de ellos. ¿Por qué? Porque agradaron a Dios. Usted y yo hemos agradado al Señor. Dios nos está pidiendo en esta hora, ¿cuál ha sido el mensaje para nosotros hoy? ¿O qué ha dicho Dios a través del mensajero? Lo mismo que se está predicando hoy, unidad del Espíritu, como leímos aquí en Efesios, es la unidad. ¿Qué es lo que Dios ha hablado? Sujeción. ¿A qué? ¿Al hombre? No, es la sujeción a la palabra. Eso es algo que usted y yo tenemos que entender, como leímos ahorita. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios es Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. Una sujeción al mandato divino de Dios. Y como yo siempre he utilizado esta expresión, es una santa convocación. ¿Quién va a responder? Aquellos que están dispuestos a hacer su voluntad. Ahora, ¿cuál es la santa convocación? Dios quiere que su iglesia esté orando. Ese es el deseo de parte de Dios. Ahora, usted no lo puede creer porque yo se lo diga. Usted tiene que preguntarle al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? Como preguntó allá Saulo de Tarso. Tuvo su encuentro con el Señor. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Señor, ¿qué quieres que haga? Usted y yo de la misma manera. Estamos hablando de una comunión. Dios hablando, el hombre hablándole y Dios respondiéndole a través de la oración. Pero si no hay oración, si no hay un clamor, si lo que hacemos es pura letra, aunque la letra no está mala, por supuesto que no. Usted tiene que leer lo que dice la Escritura. La Biblia no dice escudriñar las Escrituras porque a vosotros parece tener la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso está correcto, eso es perfecto, pero Dios quiere que usted doble su rodilla, que su visión sea la visión de Dios, porque usted no puede imaginarse cosas. Hay uno que lo guía, es el Espíritu Santo, lo sabemos. Pero usted se dobla rodillas delante del Señor. Usted prepara su corazón. Usted arregla el altar de su corazón y va y se pone como usted mismo, porque usted mismo es el que lo va a hacer. Se pone como sacrificio perfecto. Que nos presentemos como un verdadero sacrificio. Por supuesto, un sacrificio santo, apartado del mal, porque eso es agradable a Dios. Entonces usted se presenta en su altar de su corazón, rendido a su voluntad. Dios lo ve con agrado, porque usted ha apartado todo concepto humano y ha decidido obedecer las órdenes de Dios. ¿Qué cosa? Esa expresión. Obedecer las órdenes de Dios. Cuando nosotros obedecemos las órdenes de Dios, usted va bajo una comisión. ¿Y por qué tú haces eso? Así como decía el Señor. El Señor venía bajo una comisión. El Señor no se salió de la Escritura. Usted y yo tenemos que ser de la misma manera. No salirnos de la palabra. Tenemos que mantenernos ahí, centrados en lo que dice Dios en su palabra. Porque cuando nosotros vamos en contra de lo que ya Dios ha establecido, ¿qué sucede con nosotros? Estamos resistiendo la voz del Espíritu. Ahora, cuando usted resiste una orden de Dios, ¿cuál será nuestro fin?
sino salirnos completamente de la palabra. Cuando contristamos el espíritu, automáticamente apagamos el espíritu. ¿Será que un hombre y una mujer que escuche con el Espíritu Santo ha resistido, contristado y apagado, tendrá la visión correcta de Dios? Y hacemos nuevamente la pregunta, ¿cuál es nuestra visión? ¿Cuál es la visión de la iglesia hoy? ¿Ha estado clara la visión? La visión, y lo hemos dicho, nos llama a la unidad. La visión correcta del Señor nos llama a que se manifieste el poder de Dios una vez más en su iglesia. Que cada miembro del cuerpo halle su lugar. Igual sucede con el ministerio. Cada uno tiene que estar en la posición correcta para el cual Dios lo ha llamado. Porque el resultado es perfección. Lo dice claramente aquí el versículo 12. Para la perfección de los santos. O sea que los santos tenemos que ser perfeccionados. Pero cada quien en su lugar, haciendo la voluntad de Dios. Eso es algo muy importante. No haciendo su propia voluntad. Porque entonces hay desavenencia. Tiene que haber una sola visión. Allá en la antigüedad todos tenían una sola visión. Los sacerdotes, una sola visión. El pueblo detrás de los sacerdotes llevando el arca, mojándose los pies primero, sucediendo los milagros y maravillas que sucedieron, y el pueblo detrás de la visión correcta. Así que Dios nos está pidiendo en esta hora, primeramente, que tenemos que reparar ese altar que muchas veces queda arruinado. Pleito, resentimiento, desunión. Visiones que pudiéramos utilizar esta expresión, visiones que están en el pasado, pintándonos, calentándonos con fuego pintado en la pared. No. ¿A qué nos está llamando el Señor? Recuerde que Dios siempre confirma su obra. ¿Qué sucedió cuando ellos obedecieron allá en Hechos? ¿Qué sucedió? Dios confirmó la obra, bajó el Espíritu Santo y se manifestó el poder. Lo mismo tiene que suceder hoy. Estamos hablando que Dios no cambia. Dice la Escritura, en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Yo, Jehová, no me mudo. Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Estamos hablando de una sola visión. Por eso el Señor nos dice aquí, un Señor, una revelación, porque fe y revelación van de la mano. Una sola revelación. Y dice el versículo 7, empero a cada uno les da la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y dice en el versículo 11, Él mismo dio unos ciertamente apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y doctores, para la perfección, que es maestro, y para la perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo, que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Así que no podemos ser ¿qué? Niños fluctuantes. Hoy creo, mañana dudo. Hoy me parece correcto, mañana, no sé, tengo mis dudas. No. Dios no puede contar con hombres y mujeres así. No. Dios nos está llamando a una sola visión, recuérdelo.
Dios espera eso de nosotros, que usted pueda experimentarlo. Pero para experimentar la voluntad de Dios, tiene que haber, como le dije, una sujeción, dice el versículo 15, antes siguiendo la verdad en amor. O sea que la base es el amor. Antes siguiendo la verdad en amor, crezcamos. O sea que es un crecimiento espiritual. En todas las cosas, en aquel que es la cabeza, es a saber, Cristo. Ahora, si Él es la cabeza, ¿quién da las órdenes? ¿El cuerpo? No. Sabemos, esto es algo tan sencillo, que sabemos que las órdenes las da la cabeza. La pregunta es, ¿quién nos está dando las órdenes hoy? ¿Nuestro concepto? ¿Nuestro conocimiento? ¿Quién nos está dando la orden? Ahora, si las órdenes, nosotros decimos, bueno, las órdenes las da el Señor, las da Cristo, porque Él es la cabeza de la iglesia. Y su cuerpo, bueno, el cuerpo de creyente, cuerpo místico. Todo eso suena muy bien en la teoría, pero la pregunta es, ¿verdaderamente Dios está dando las órdenes? ¿Cómo podemos saber que es Dios? La respuesta es muy sencilla. Nos vamos a la Biblia. Un momento, pero ya va, porque yo no tengo compañerismo. ¿Qué está sucediendo aquí? Aquí está sucediendo algo porque dice el Señor, el que a mí viene yo no le echo fuera. ¿Qué sucede entonces? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué está sucediendo con nosotros? Dios quiere que volvamos nuevamente a lo original, eso es lo original. ¿Usted quiere experimentar la voluntad de Dios? Vuelva a lo original, volvamos nuevamente a lo original. Así que dice, del cual todo el cuerpo compuesto y bien ligado entre sí, por todas las junturas de su aliento, que recibe según la operación, cada miembro conforme a su medida, tome aumento de cuerpo, edificándose en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis más como los otros gentiles que andan en la vanidad de sus sentidos, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, la cual después que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Así que es un pueblo separado de toda incredulidad, de toda duda. Es un cuerpo especial que se sujeta a las órdenes de Dios, que es la cabeza. Bien, hemos llegado al final. Esperamos que estas palabras sean de aliento para nuestra vida y que verdaderamente podamos experimentar cuál es el deseo de Dios. ¿Sabemos la respuesta? Usted y yo somos los responsables de que Dios nos hable. Pero recuerde, usted tiene que venir como un sacrificio vivo, sujeto y dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Ese es el verdadero culto que Dios acepta. Bien, vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, una vez oramos a ti, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pidiéndote, Padre Celestial, que estas palabras, Señor, queden en nuestro corazón, Padre amado, y que podamos atender, Señor, a tu llamado, Señor, a tu verdadera visión, porque es la visión correcta, Señor. Ayúdanos, Señor, en esta hora, Señor, y que, Padre Celestial, nuestro corazón sea una vez más renovado por tu palabra. Para la gloria de tu nombre te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Así que debemos experimentar cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. ¿Cuál es? Tener conocimiento está bien. Todo tiene que estar sujeto a la voz del Espíritu Santo. Dios revela, recuérdelo, Dios no ha dejado de hablar. Dios sigue hablando.
Y Él espera que usted atienda su voz. Porque si no atendemos a la voz del Espíritu Santo, entonces vamos a divagar. Vamos a andar adivinando. No. Hay algo genuino y real que Dios está haciendo hoy. ¿Qué es? Hablando, dando instrucciones, dando órdenes, dando correcciones. Esa es la voz del Espíritu Santo. Cuando usted puede recibir la exhortación de parte de Dios para hacer lo correcto. Esa es la voluntad de Dios, cuando usted lo puede experimentar. Que el Señor les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.